Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a tratar el tema del foro educativo que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de antirreforma universitaria que el mismo Tribunal Constitucional dio, mejor dicho, dictó. Estamos ya conectados con César Achabache. Él ha sido procurador anticorrupción y estamos con él para hablar sobre este tema tan importante. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes, Nos- a las órdenes. Cuéntenos de qué se trata esta acción de inconstitucionalidad de la ley 31520. Ok, por supuesto. A ver, en junio del 2010, el Tribunal Constitucional revisó el estado situacional de la educación superior en el Perú y emitió una sentencia en la que declaró que este sector estaba ya en una situación que se denomina estado de cosas inconstitucional. Esta fecha y esta sentencia es muy importante porque este tipo de declaraciones generan órdenes del tribunal, decisiones que contienen directrices que se vuelven obligatorias para todos los poderes públicos, Congreso, gobierno e incluso tribunales. Las decisiones de este tipo son fundamentos de políticas de reforma controladas constitucionalmente. Todo el proceso de reforma de la educación superior del que SUNEDU es parte responde a las directrices de esa sentencia. En diciembre del año pasado, 33 congresistas, 30 de los cuales habían votado una ley escrita para desarmar el proceso de reforma, le pidieron un pronunciamiento al Constitucional. En diciembre, repito, del año pasado, el Constitucional declaró que leída esa ley, la que hemos llamado anti-SUNEDU, en su texto literal y comparada literalmente con la Constitución, pues no había incompatibilidad y rechazó declararla inconstitucional. Esta vez, 9.853 ciudadanos y ciudadanas presentan el día de hoy una demanda al tribunal para que vuelva a revisar esta cuestión, pero no comparando el texto literal de la ley del Congreso, la ley que modifica la estructura del Consejo de la SUNEDU, con el texto literal de la Constitución, sino leyéndola en perspectiva a las directrices que en junio del 2010 se establecieron para organizar y sostener la reforma de la educación superior. La pregunta que estos 9.853 ciudadanos y ciudadanas le hacen al tribunal en esta demanda es la siguiente. Ya sabemos que desde su punto de vista, la ley literalmente no contiene una violación a la Constitución, pero es un instrumento útil, arreglado a las directrices de políticas públicas que el Constitucional ordenó mantener y sostener en junio del 2010, sí o no. Porque esa pregunta no entró en el set de respuestas de la sentencia de diciembre del 22. ¿Qué pasa si es que la ley que el TC ha declarado constitucional sobre esta ley antirreforma se mantiene? ¿Qué sucedería? Ese es justamente el punto que queremos que el tribunal abra a debate. ¿Qué es lo que pasa? La sentencia de junio del 2010, que sigue vigente en todo su contenido, declara que la supervisión del sector educación superior debe estar a cargo, lo dice literalmente, de una entidad imparcial, cuya conformación no admita incidencia alguna de las universidades que deben ser controladas. Dice esa sentencia que los miembros de esa entidad de supervisión, que ahora se llama SUNEDU, deben ser independientes, imparciales, desvinculados de las autoridades universitarias y elegidos por méritos. Si la ley del Congreso se sostiene y pasa por alto esta sentencia de junio del 2010, pues lo que va a ocurrir es que el fundamento de la reforma, que según el Tribunal Constitucional, en la sentencia de junio del 2010, estaba en la imparcialidad del ente de supervisión, se cae. Si pasara eso, si por ejemplo el tribunal decidiera, me parece que no es correcto, pero decidiera que ya no va a admitir esta discusión porque le basta con lo que dijo en diciembre, pues lo que va a venir van a ser nuevos pedidos de audiencia, nuevas demandas
por varias vías para controlar la compatibilidad entre esa sentencia de junio del 2010, que el tribunal estaría pasando por alto por segunda vez, y cada decisión que plantee el nuevo Consejo de SUNEDU. De hecho, entiendo que los afectados por el modo en que SUNEDU queda atada de manos por esa ley, ya están considerando la forma de demandar por alguna de las vías disponibles la falta de compatibilidad entre la sentencia de junio del 2010 y el modo en que está intentando elegirse nuevos miembros para el Consejo de la SUNEDU. Ojalá que el Tribunal Constitucional lo vea porque en realidad ya está afectando a los universitarios. La vez pasada estábamos viendo el caso de los estudiantes de la Cayetano Heredia y ahora tenemos este escenario. Pero mientras tanto, para usted, mientras se presenta esta demanda de inconstitucionalidad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el Tribunal Constitucional abra discusión con estas 9.853 firmas de ciudadanos y ciudadanas? Esperamos que esto sea atendido tan rápido como fue atendida la demanda de 33 congresistas, 30 de los cuales eran promotores de la ley anti-SUNEDU. Un mes tomó ese debate, un mes debe tomar este. Y mientras eso sucede, ¿debería suspenderse las labores del nuevo Consejo de la SUNEDU? Yo creo que sí, pero eso va a ser materia de un debate judicial aparte, porque como vengo diciendo, el que promueven los 9.853 ciudadanos y ciudadanas, se refiere a la ley. A partir de ahí, cada acto que modifique la conformación del Consejo de SUNEDU o que se convierta en un obstáculo para mantener las políticas de reforma que se establecieron en junio del 2010, cada acto, hasta donde entiendo, es demandable por separado. Entiendo, repito, que este incidente de la designación, digamos, sin concurso, hay que decirlo claramente, de los 4 de 7 integrantes del Consejo que ya han pretendido instalarlo, aunque esté incompleto, va a ser también discutida por los tribunales, ¿no? Ante los tribunales. Y cuyo titular también de la SUNEDU está altamente cuestionado. Y por de pronto, ¿no? Ya es un problema serio que la elección de estos 4 integrantes haya sido subjetiva. Es un segundo problema que los designados o elegidos por universidades públicas lo hayan sido casi a puertas cerradas. Hay un pronunciamiento de más de 40 universidades públicas que se opone a ese procedimiento. Es un problema que no haya concurso. Es un doble problema que 4 de 7 hayan querido instalar el consejo y elegir al superintendente cuando hay 3 que no están acreditados ni constituidos. De modo que la cantidad de infracciones a la ley que este consejo está generando por ese intento de imponerse, pues lo que va a hacer es elevar la litigiosidad de este asunto en adelante, ¿no? Y para usted, ¿cómo califica el rol del MINEDU, el Ministerio de Educación? Porque se supone que el Ministerio de Educación debería garantizar la educación de calidad a los estudiantes, pero sin embargo ha tomado cierta posición que da que pensar. Bueno, para decirlo claramente, el Ministerio de Educación es una de las entidades obligadas por la sentencia de junio del año 2010. Y la sentencia de junio del año 2010, en tanto decisión que conforma el deber constitucional de ejecutar la política en una dirección abierta, pluralista, independiente e imparcial, conforma deberes que pueden ser transgredidos, y esos son deberes que se transgreden constitucionalmente. De modo que el proceso completo que ha iniciado el Congreso con la aprobación de la ley, que esperamos que el Constitucional corrija con ocasión de esta segunda sentencia, es un proceso que en su día será enjuiciado bajo las reglas de la infracción a la Constitución. De modo que si el Ministerio de Educación, como el Tribunal, cambian de actitud y no recuerdan que tienen deberes constitucionales que emanan de una sentencia constitucional que está vigente, pues lo que tarde o temprano pasará será que los responsables serán llevados ante el Congreso en un proceso por infracciones a la Constitución. Eso creo que no se puede hacer ahora, porque la mayoría del Congreso es la que ha provocado esta ley y la que ha provocado la sentencia de diciembre del 2022. Pero como creo ya sabemos, lo hemos notado, o debemos recordarlo, al menos después de los 22 años que han pasado en la transición, los temas constitucionales no se resuelven ni se disuelven de un día para el otro, de modo que mantener los litigios, mantener la pelea,
en una cuestión que debería ser un punto claro de convergencia entre todos y todas, pues lo único que hará será dejar las puertas abiertas para que más adelante las responsabilidades sean exigidas como corresponde. Y sobre el Congreso y estos 33 congresistas que hicieron esta argucia legal para que finalmente se dé la recomposición del Consejo, ¿se va a tomar algún tipo de acción? En su día, ¿no? Es un poco, digamos, para comenzar, el primer objetivo es promover que el Tribunal Constitucional se enmiende y se convierta y se respete a sí mismo, tanto el Tribunal Constitucional. En tanto tiene una decisión, insisto en decirlo, la de junio del 2010 que sigue vigente. Digamos, le estamos ofreciendo al tribunal, le estamos pidiendo al tribunal que corrija la decisión de diciembre atendiendo ese contenido. Una vez que logremos que se confirme, se ratifique, se recupere la vigencia de las directrices principales de la reforma, pues habrá que empezar a buscar los escenarios en los que se exijan las responsabilidades que corresponden. Lo repito, las cuestiones sobre responsabilidades constitucionales no tienen por qué discutirse de manera apresurada. Se irán construyendo en medida en que podamos volver a consolidar los consensos alrededor de una reforma, hay que decirlo, una de las pocas reformas en materia de políticas públicas que ha sido transversal a más de un gobierno y a más de un equipo de políticos de signo distinto. La reforma se estableció en junio del 2010. Esos son los finales del gobierno de García. Ha transitado todo el gobierno de Humala, ha continuado el gobierno de Kuczynski. No se alteró en los momentos de mayor turbulencia política que se vivieron a partir del 16. Es ahora que se le quiere desmontar. Bien, Es ahora, 12 años después de iniciar. De modo que los ciclos, lo repito, los ciclos políticos de reformas como esta, pues no se agotan en un día. Esta pelea va a dar para largo. Muy bien, doctora Sabache, seguramente nosotros vamos a seguir en comunicación sobre este importante tema que les preocupa a los padres de familia y a los estudiantes también. Muchas gracias. Por supuesto, Mayra. Gracias a ustedes. Bien, era entonces el doctor abogado penalista César Azabache y también ha sido procurador anticorrupción, que está hablando sobre esa demanda de inconstitucionalidad de la ley antirreforma universitaria. Ya explicó cuáles son los puntos que se va a tratar y espera que el Tribunal Constitucional acepte esa medida para poder discutirla. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Nosotros vamos a regresar con más información.